Venga, a la hora de redactar el texto expositivo, ¿sí? Hay una serie de cuestiones que tenéis que tener en cuenta y que son muy importantes. Bueno, primero, tenéis que tener claro de lo que vais a hablar. Aquí tenéis cómo redactar el texto expositivo, pero antes de redactar el texto expositivo, vosotros vais a saber cuál es el tema. A lo mejor lo que tenéis ya es el título, si no podéis utilizar el tema como título, si queréis, lo que sea. Y después tenéis que haceros un esquema de qué es aquello que vais a contar. A veces es útil empezar por una lluvia de ideas. ¿Sabéis qué es una lluvia de ideas? ¿Qué es una lluvia de ideas? Empezar diferentes temas. Muy bien, yo pienso en las flores y automáticamente todo lo que se me ocurra, todo lo que me venga a la cabeza sobre las flores, lo escribo en forma de palabras sueltas o en forma de frases. Luego, a partir de ahí, ya tacharé lo que no me interese y ya ordenaré lo que me va a interesar, podré hacer un esquema y después podré hacer una primera redacción. Una vez ya tenga todo ese proceso hecho, es muy importante que a la hora de redactar, lo primero que tengo que hacer es dividir en párrafos. Mi texto, si es un solo párrafo, no es un texto. Es otra cosa, es un párrafo. Pero para que el texto expositivo sea un buen texto expositivo y un texto completo, tiene que estar dividido en ¿cuántos párrafos dijimos el otro día? Mínimo 3 párrafos. Recordad, un párrafo de introducción, un párrafo de desarrollo y un párrafo de conclusión. Es cierto que aquí tenéis ejemplos de textos expositivos en los que os encontráis solamente un párrafo, pero es porque son textos incompletos. Por ejemplo, aquel que tenéis del TikTok es solamente el principio de la entrada de la Wikipedia de cuál es la definición de TikTok. Entonces, tenéis solamente un párrafo, pero si fuerais allí, veríais que el texto completo es bastante más largo y que está dividido en párrafos. Cada párrafo, si está bien redactado el texto, cada párrafo tiene que tener una idea principal y después tantas ideas secundarias como necesitéis para explicar esa idea principal. Si hacéis la actividad de las cazadoras, veréis que hay una actividad en la que os pido la estructura del texto y os pido cuál es la idea principal y las ideas secundarias de cada una de las partes. Entonces, es importante que lo tengáis claro, que penséis, si tengo un párrafo, en ese párrafo voy a escribir una idea principal y después voy a explicar esa idea principal y la voy a ampliar tanto como necesite con ideas secundarias. Después, es muy importante que al final de cada párrafo haya un punto y aparte. Y si hay un punto y aparte, después diferenciáis los párrafos y lo podéis hacer de dos maneras, esto lo sabéis. Podéis hacer un doble espacio y empezar como aquí, todo en la misma línea, o bien podéis empezar con lo que se llama una sangría, hacia adentro, como queráis. A mí últimamente me gusta más con el doble espacio, porque el texto queda como más aireado, como más... apetece más leerlo. Para mí apetece más leerlo que un texto allí todo pegado, aunque tenga sangrías. Importante, todo lo que me vais a entregar a mí, me lo vais a entregar a través del aula virtual. Pero habéis visto que el aula virtual, cuando vosotros escribís en los cuestionarios, no tiene corrector ortográfico. ¿Os habéis dado cuenta? Que escribís y aquello manda lo que vosotros habéis escrito sin corrector ortográfico. Mi consejo es que antes de escribir algo en el aula virtual, lo hagáis utilizando un procesador de texto, utilizando el Word o el OpenOffice, o incluso también si utilizáis como los textos son en línea, estos el Google Docs, veréis que podéis corregir el texto. Cuidado, tenéis que aseguraros de que habéis puesto la opción del castellano, porque si escribís en catalán, a veces reconoce automáticamente que es catalán y os marca el texto en castellano completamente. Ya sabéis que el corrector ortográfico, cuando ve un error, lo que hace es que lo marca en rojo. Si ve un error de concordancia, de que por ejemplo ponéis las mesas es, os lo va a marcar en otro color, en azul o en verde, depende del corrector. Pero ya es una llamada de atención. Es verdad que los correctores ortográficos no limpian por completo el texto, pero sí que quitan muchísimas faltas. Utilizadlos, ya que tenéis esa herramienta. Cuando yo estudiaba no la tenía, pero ya que tenéis esa herramienta, si os subraya una palabra,
pensad en por qué os está subrayando esa palabra, buscadla y corregidla si la tenéis que corregir. Pero cuidado con la ortografía y con la redacción, porque ya sabéis que es vuestra carta de presentación. No solamente es que penalice y que os quite puntos por la ortografía, que casi es lo de menos. Es vuestra carta de presentación y por tanto tenéis que escribir sin faltas y escribir bien. ¿Vale? Después, si vosotros vais a entregar un texto muy extenso, incluso podéis incluir subapartados. Si vais a hacer un texto expositivo muy largo, podéis incluir diferentes epígrafes. No es el caso, no os voy a pedir un texto tan largo, pero podría ser, y en ese caso sí que podríais subtitular cada una de las partes del texto. Repito, no es el caso. Vale, después, muy importante, tenéis que utilizar un lenguaje adecuado. ¿Y un lenguaje adecuado qué significa? Significa que utilicéis oraciones en general breves y sencillas. Cuidado, no quiero decir que todas las oraciones tengan que ser sujeto, verbo, complemento directo, punto. Sujeto, verbo, complemento directo, punto. Pero tenéis que tener mucho cuidado porque cuando hacéis frases muy largas, de 4 líneas, de 3 líneas, sin poner ningún punto, y empezáis a hacer una subordinada de una subordinada, os perdéis. Y con vosotros se pierde el lector. Entonces, es mejor ordenar el texto, que el texto se entienda con frases cortas y completas, que escribir un texto con frases muy largas, con muchas comas en lugar de puntos, donde probablemente os habréis perdido. De la misma manera, no podéis poner entre puntos secuencias que no tengan verbo. No podéis poner las flores, elementos de la naturaleza, punto. No, las flores son elementos de la naturaleza. Todas las frases tienen que tener como mínimo un verbo principal, como mínimo uno. Por tanto, frases sencillas y completas. En un texto expositivo conviene que utilicéis verbos en presente. Si estáis hablando, por ejemplo, de las partes de la flor, es que como tengo ahí la flor, me voy a las partes de la flor. Las partes de la flor son, o la flor se divide en. ¿Por qué? Pues porque los textos que estáis escribiendo van a ser textos intemporales, es decir, van a ser actuales hoy y dentro de un mes y probablemente dentro de 3 años. Por tanto, utilizad preferentemente el presente. Otra cosa es que hagáis un texto expositivo sobre algún hecho histórico. Si vosotros queréis decir que Colón llegó a América en el año 1492, lo lógico es que digáis que Colón llegó a América en el año 1492, que no utilicéis el presente. Pero la mayoría de los textos expositivos que vais a escribir, la mayoría de los textos debéis utilizar el presente. Pensad en la Wikipedia. Cuando no tengáis claro qué es un texto expositivo, pensad que los textos, las definiciones de la Wikipedia son textos expositivos y veréis cómo están redactados en presente. Haced lo mismo, utilizad el presente. Y después, utilizad un vocabulario específico en relación con el tema tratado. Lo que hablamos el otro día, no un cacharro que llega a Marte, sino una nave espacial de la NASA, un cohete, un transbordador espacial, lo que sea. Sed concretos. No es la cosa aquella que o eso que, sino que tenéis que utilizar un vocabulario que sea específico y que sea adecuado. Siempre que lo necesitéis, plantear aclaraciones, explicaciones y ejemplificaciones. Si yo quiero explicar la importancia de las mujeres cazadoras en la prehistoria, voy a utilizar una aclaración. ¿Por qué es importante? Bueno, es importante porque durante toda la vida nos han hecho creer que desde la prehistoria las mujeres se quedaban en la cueva esperando que los hombres fueran a cazar. ¿A que sí? ¿A que es esa la historia que nos han contado siempre? Y es esa la historia que nos contaban para decirnos que las mujeres teníamos que dedicarnos a las labores del hogar, porque nuestro lugar desde los tiempos de la prehistoria era quedarnos en la cueva cuidando de los niños mientras venía el marido con el mamut, bueno, con el mamut no, con el búfalo o con el ciervo o con lo que fuera, ¿sí? Claro, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué tengo que aclarar la importancia de que se haya encontrado una mujer cazadora? Pues porque eso desmonta ese viejo mito. E incluso lo puedo ejemplificar ¿con qué?
Pues por ejemplo, con las armas que se encontraron al lado de esas mujeres cazadoras en la época prehistórica. Entonces, aclaradlo tanto como necesitéis, poned los ejemplos, poned las explicaciones que necesitéis, ¿sí? Utilizad también marcadores del discurso y conectores, que serían esas palabras que nos sirven para ordenar lo que nosotros estamos diciendo. En primer lugar, en segundo lugar, por una parte, por otra parte. Es decir, o sea, por lo tanto, ese tipo de conectores del discurso nos ayudan a que avance nuestro texto y ya no será solamente sujeto, verbo, complemento directo, sino que ya tendremos una conexión entre esa oración y la oración que viene después. Después, no va a ser el caso vuestro, pero si tuvierais que escribir un texto expositivo, yo que sé, para la asignatura de sociales, probablemente podríais incluir mapas, fotografías, cuadros, esquemas o diagramas. De este tipo de textos, de los textos gráficos, nos ocuparemos en el tema 3, que son los llamados textos discontinuos. Y, por supuesto, una vez tengáis el texto escrito, revisadlo y corregidlo tantas veces como sea necesario hasta que estéis contentos con el texto que tenéis. Pensad que los escritores más consagrados que podáis imaginar no dan nada a la imprenta que no hayan corregido. Si ellos que saben y que están acostumbrados corrigen y vuelven a corregir, ¿qué no vamos a hacer nosotros que no somos escritores profesionales? Hay que corregir y hay que revisar cualquier cosa antes de entregarla. Y un truco que yo creo que funciona muy bien es leer los textos en voz alta, porque cuando los leéis en voz alta os vais a dar cuenta de, por ejemplo, si repetís demasiado una palabra. Si repetís demasiado una palabra, buscad un sinónimo. Os vais a dar cuenta de si hay una idea que no queda clara, si hay una idea que no está acabada, si hay una frase demasiado larga. Si hacéis una frase de 5 líneas sin poner ningún punto, cuando la leáis en voz alta os vais a ahogar. Entonces, si veis que os estáis ahogando, es que en esa frase necesitáis un punto. Por tanto, leed el texto en voz alta y luego, repito, mi consejo es que lo hagáis primero en Word o en OpenOffice y que una vez ya estéis contentos con el texto, lo copiéis y después ya lo llevéis al aula virtual. ¿Vale? Y entonces ya podéis hacer la actividad de refuerzo número 2. Aquí veis que, además de todo esto, también os explico qué es lo que tenéis que hacer si entregáis un texto manuscrito y también si es un texto digital. Le dais una lectura. Textos manuscritos no me vais a entregar ninguno. El único texto manuscrito que me vais a entregar es el examen, el día del examen. Pero lo tenéis aquí, ¿vale? Y después en los textos digitales tenéis que tener en cuenta, y eso sirve también para lo que me entreguéis a través del aula virtual, que podéis pasar el corrector ortográfico. Y otra cosa, es importante elegir bien la fuente, es decir, el tipo de letra que vosotros utilizáis para un texto que vayáis a entregar a ordenador. La letra no tiene que ser ni muy grande ni muy pequeña, y también tenéis que buscar un tipo de letra que sea fácilmente legible. A veces elegimos letras que son muy bonitas, pero que luego son imposibles de leer. Entonces tened cuidado. En el aula virtual no tenéis problemas porque tenéis 4 o 5 tipos de letras, no tenéis tampoco para elegir mucho, pero no hagáis ni una letra muy grande ni muy pequeña. Tened en cuenta todo esto. Aquí tenéis un vídeo muy cortito donde se resume todo esto, le podéis echar un vistazo. Pero ahora quiero comentaros la actividad que tenéis que hacer, si la queréis hacer, que es la actividad evaluable número 2, ¿vale? En la actividad evaluable número 2 tenéis que escribir un texto expositivo de entre más o menos 150 y 200 palabras, y el tema tiene que ser el C. Pasapobla. ¿Sí? El tema es el C. Pasapobla. Entonces, debéis respetar la estructura de este tipo de textos. Por tanto, tenéis que redactar en 3 párrafos como mínimo, un párrafo de introducción, un párrafo de desarrollo y un párrafo de conclusión. Y recordad, si es un texto expositivo, no podéis incluir vuestra opinión. Entonces, si es un texto expositivo, no es un texto argumentativo. En tercero ya trabajaréis el texto argumentativo y ya podéis poner vuestra opinión. Pero aquí
aunque vosotros os sintáis muy a gusto o muy a disgusto en el CEPA, no lo podéis poner en el caso del texto expositivo que yo os estoy pidiendo, ¿sí?